¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Gracias por estar de vuelta este fin de semana conectados y tenemos una visita muy especial en un día muy especial también hoy, Humberto, ¿eh? Así mismo es, Amado. Realmente es un privilegio estar compartiendo con una persona tan experimentada y conocida en los estudios, especialmente de cómo las realidades, tanto de la palabra de Dios como lo que va sucediendo en el mundo, nos puedan traer y nos van orientando un poco, ¿verdad? Porque muchas veces en tiempos y circunstancias como la estamos pasando, justamente eso es lo que necesitamos en el pueblo evangélico, ¿verdad? No solo la palabra de Dios, que indudablemente es nuestra fuente de verdad, sino también el cómo eso se va desarrollando y va implicándose y qué acciones nosotros como hijos de Dios debemos también prever y tomar. Tal Así cual, que, tal cual. Así mismo. Aprovecho para dar una pequeña reseña, entonces, con nuestra audiencia, con quienes estamos siempre en comunicación a través de este breve espacio. Este es un día muy especial, ¿verdad, don César? Nacido un 9 de mayo, ya hace unos pocos años, ¿verdad? Muchísimas felicidades, que Dios lo siga bendiciendo. Sí, es un día especial, es el día de mi cumpleaños y está siendo un día bastante agradable en términos generales y yo creo que lo agradable del día está continuando además con este conversatorio que vamos a tener. Así mismo. Nacido en Puente de Vallecas, en Madrid, ¿sí? Sí, eso es un suburbio de Madrid, sí. Ok, es doctorado por la Universidad Complutense de Madrid en leyes y en 1993 doctorado en historia también por la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, dependiente del Ministerio de Universidades de España. Por otro lado, un doctorado en teología y filosofía por una universidad en Estados Unidos y miembro de la American School of Oriental Research, también en Estados Unidos. Es políglota, 8 idiomas y traduce 16. Escritor de, supongo ya a estas alturas, por arriba de 100 libros publicados. Y verdaderamente es un privilegio tenerlo. Me dicen que muy por encima, un par de oyentes me comunicaban en una entrevista de hace una semana aproximadamente que se habían molestado en ir contándolos y eran algo más de 180. Yo dejé de contarlos hace muchísimo tiempo, me trae bastante sin cuidado y dejé esto, pero hay gente que sí que los va contando, sí. Los Seguro. publicados, claro. Agradecemos muchísimo su tiempo, don César. Tengo entendido que hace unos años atrás, muy de pasada por Paraguay, Dios quiera que en algún momento podamos contar de vuelta con su presencia. Hace tanta falta personas con conocimiento bíblico por sobre todas las cosas y a través de ese prisma poder mirar la realidad de nuestra vivencia de todos los días. Y en esta ocasión habíamos conversado previamente para charlar en este conversatorio que nos lleva más o menos unos 40 minutos, dos temas puntuales. Por un lado, el acercamiento del cristiano evangélico al escenario de la política. Y por el otro lado, este tema que nos tiene de idas y vueltas en la cabeza con el asunto de ideología de género y todo lo que nos rodea a nivel de país mediterráneo, porque ya Argentina está con lo suyo, Brasil también, en fin, estamos un poco, diríamos, sitiados por esta situación. Pero podríamos tirar este primer tema y un tema que todavía sigue siendo tabú para nosotros aquí, al menos en Paraguay, seguramente en Latinoamérica en general ya habrán quienes tienen su ejercicio en este asunto, pero evangélicos acercándose al ambiente político. Bueno, hay una cuestión que es muy interesante. Me va a permitir que comente una anécdota de hace poco más de un año para que se pueda observar hasta qué punto en estos momentos hay una situación en Hispanoamérica que desborda a los grandes impulsores de la agenda globalista, que son los que impulsan también la ideología de género. Hace poco más de un año se celebra en Bogotá, en Colombia, una gran reunión de todos los lobbies gays de ideología de género. Y en el curso de ese gran congreso, donde tienen que decidir, bueno, vamos avanzando, vamos lentos, ¿qué ha sucedido? De manera unánime, ellos llegan a una serie de conclusiones. La primera conclusión es que a pesar del avance de la ideología de género, han quedado parados.
Es decir, muchos de los aspectos que ellos pensaban que estarían ya solucionados el año pasado se han visto detenidos, se han visto parados, han avanzado más en unos países, menos en otros, pero esa conquista global de Hispanoamérica, desde el Río Grande hasta la Patagonia, ha quedado parada. Segunda conclusión, la culpa es de los evangélicos. Es decir, nosotros contábamos con que efectivamente el avance iba a ser relativamente fácil. La agenda globalista en estos momentos la está respaldando desde la izquierda a la derecha casi todo el mundo, no es algo exclusivo de la izquierda, sino que hay gobiernos de derecha y de centro derecha que lo están respaldando. La Iglesia Católica tiene un orden jerárquico que siempre pacta, y aunque la base pues sea contraria al aborto, sea contraria al matrimonio homosexual, luego al final se hace lo que decide la cúpula, y la cúpula tiende a pactar históricamente siempre con quien sea, y de pronto nos aparecen los evangélicos, que es una gente que no tiene jerarquía, que no tiene una organización unitaria, que son un movimiento de base, lo que los americanos llaman los grassroots, es decir, estos movimientos que están a la altura de la calle, que son movimientos que surgen del pueblo, y nos han estropeado totalmente la agenda porque ni pensábamos en ellos, ni sabíamos cómo enfrentarnos con ellos, no tienen un orden jerárquico que nos permita pactar con ellos, de manera que nos han hecho un daño indecible. Tercera conclusión a la que llegan: tenemos que acabar con los evangélicos o infiltrarlos. Es decir, la única fuerza que realmente ha detenido el avance de la agenda globalista y, por lo tanto, de la ideología de género en Hispanoamérica han sido las iglesias evangélicas, y entonces tenemos que ver lo que infiltramos y tenemos que ver lo que desacreditamos. Apenas unas semanas después de esta reunión en Colombia, en Bogotá, las fundaciones de Soros deciden dotar con millones de dólares generosamente una serie de artículos, de reportajes, de libros, donde la imagen que se da de los evangélicos es una imagen negativa. Es decir, los evangélicos aparecen retratados como aquellas fuerzas fanáticas religiosamente, como las fuerzas retrógradas, como los que se oponen al avance de los derechos humanos, etc. Esto no parece que, a pesar del dinero que se ha gastado, haya ido muy lejos, pero lo cierto es que la voluntad en ese sentido está clara. Yo creo que cuando uno ve un caso de estos, podría mencionar otros más, pero me parece que este es un ejemplo muy significativo, uno se da cuenta de cómo realmente, sin pensar que el resultado podría ser un resultado tan sensacional, caminando a tientas, sin experiencia de acción política, etcétera, los evangélicos de pronto se han convertido en el gran enemigo de la agenda globalista en Hispanoamérica y en el gran obstáculo. Insisto, en muchos casos sin saber hasta dónde llegaban. Es decir, a lo mejor estaban defendiendo simplemente la familia, la vida, etcétera. No eran conscientes del enemigo, del monstruo que tenían enfrente, pero el efecto que han tenido en la sociedad ha sido espectacular. Ha sido un intento de domar un caballo, no sabemos ni cómo. La experiencia del pueblo evangélico sumado a la fórmula de Hugo Chávez en Venezuela, y quizá lo de Fujimori también por el otro lado, intentos fallidos de tratar de subir a esa plataforma política, quizá con malos nexos y con una experiencia fatal al final de todo esto, César. Yo creo que esos son fenómenos distintos. Es decir, por un lado, yo creo que el gran salto a la política, yo diría incluso a la vida social, se produce realmente en el caso de los evangélicos cuando de pronto empiezan a coordinarse, porque de pronto les llegan noticias de México, de Perú, de Guatemala, etcétera, para enfrentarse con la agenda globalista, y esto ha venido precedido por algunos experimentos no tan felices en distintos países, es decir, donde no ha habido una acción coordinada, pero de pronto había evangélicos a los que entusiasmó Fujimori, pues porque se daba la circunstancia de que efectivamente Sendero Luminoso le ponía los pelos de punta a todo el mundo, o donde en un momento determinado hubo gente que pensó que, bueno, si Hugo Chávez llegaba y te daba un terreno para construir una iglesia, pues era un gobernante positivo.
o la gente que en un momento determinado pues se creyó las promesas de renovación y de higiene de la vida política en México con López Obrador. Es decir, los errores puntuales que se han podido producir en diversas partes de Hispanoamérica han variado, pero lo que sí ha tenido al final un efecto, y un efecto verdaderamente sorprendente, porque el monstruo de la agenda globalista es algo que no tiene ahora mismo comparación con ninguna internacional, después de que ya las internacionales no existen. Es decir, existe una internacional socialista, pero no es la internacional socialista que hemos conocido. La internacional comunista desapareció. La democracia cristiana es algo que también se extinguió por algún lado. En medio de eso, la agenda globalista sí tiene una enorme fuerza y además tiene una visión global, tiene una visión planetaria. Y ahí, curiosamente, se ha producido una reacción de los evangélicos mucho más coordinada, es decir, el que en un momento determinado se equivocó en Perú o en México, en Venezuela, con un gobernante, eran casos aislados. Aquí realmente se ha ido produciendo una respuesta cada vez más coordinada y con un peso que no se ha conocido en 500 años de historia de Hispanoamérica. Humberto. Sí, César, una consulta al respecto de la cuestión, tanto la agenda global como también esa infiltración que va haciendo tanto Soros con todo su equipo, sea de varias aristas, como digamos así, tanto por la Iglesia Católica también, que tiene sus pequeñas ramas, o sea, por la parte de política. Digamos, ¿cómo nosotros los evangélicos, los cristianos, debemos seguir trabajando? Porque aquí en Paraguay, por ejemplo, tuvimos la experiencia de que se plantaron cuando vino la idea de tratar de modificar y poner la ley, porque siempre están tratando de poner ciertas frasecitas dentro de una ley ahí para que eso haga, digamos, la plataforma como para que de ahí estén desarrollando las otras cuestiones de la ideología. Entonces el mundo evangélico aquí se ha unido y se ha plantado, hicieron manifestaciones, fueron a congreso, hicieron reuniones juntamente con el grupo católico aquí, porque el grupo católico aquí también tenemos gente muy conservadora dentro de ese ámbito, pero por otro lado también ellos no paran y están siempre dando vuelta. Ahora la cuestión es, ¿hasta dónde nosotros como cristianos, aparte de orar, debemos estar haciendo esas manifestaciones, plantándonos, parándonos? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pero claro, en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Nehemías cuando vienen a reconstruir el muro y les dice a ellos, bueno, por un lado tomen la herramienta, por otro lado tomen las armas de defensa y peleen por sus familias. O sea, nosotros los cristianos necesitamos o debemos también encarar desde esa misma perspectiva. Vamos a ver, hay varias cuestiones. Voy a intentar que no se me olvide ninguna de las cuestiones que planteabas porque creo que todas son muy interesantes. Primera cuestión. Yo creo que hay que diferenciar bien, distinguir muy bien entre la agenda globalista y la globalización. La globalización es un fenómeno positivo. La globalización permite que yo esté ahora mismo en el sur de Estados Unidos, vosotros estéis en Paraguay y estemos hablando. La globalización permite que en un momento determinado yo vivo en Estados Unidos y hoy me ha llegado un regalo de una amiga del Perú, porque efectivamente esos medios de comunicación se han globalizado, pero permite que mis libros se puedan comprar en Paraguay a través de una compañía multinacional o que la gente de Paraguay exporte productos de Paraguay que se compran en Italia. Entonces, quiero decir, la globalización como fenómeno es un fenómeno en términos generales positivo. La agenda globalista es una cosa distinta. La agenda globalista es un plan de control de nuevo orden mundial basado fundamentalmente en un dominio económico. Y esto no es una teoría conspiranoica, aquí no están los raelianos, ni los extraterrestres, ni los reptilianos, ni cosa por el estilo. Esto cualquiera que lea las memorias de David Rockefeller, él lo dice y lo explica con bastante sencillez, por supuesto no revelando demasiadas cosas, pero él reconoce que ese es un plan antiguo y dice, bueno, a mí me han acusado de que yo he actuado en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos, de que yo soy partidario de un nuevo orden mundial controlado por una cábala a la que yo pertenecería, que es fundamentalmente de intelectuales y financieros, y eso va buscando un nuevo mundo. Y él dice, bueno, si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello.
Esto lo dice David Rockefeller en sus memorias y es bastante sincero como otros globalistas, como es el caso de Soros. Esa agenda globalista es una agenda globalista que como mínimo, en el caso de América y yo diría que en el caso de Europa es incluso anterior, porque hay formulaciones ya en el periodo de entreguerras, pero tanto en América como en Europa occidental empieza con una enorme fuerza en los años 50, cuando el Club de Roma, al que no ha elegido nadie, que no tiene ninguna legitimidad democrática, que se autoerige en una instancia internacional, publica un libro donde habla de ese nuevo orden mundial que se titula Los límites del crecimiento. Y donde dice aquí vamos a restringir el avance de la población, vamos a controlar la economía mundialmente, esto va a ir en esta dirección y va a ir en la otra, y eso va caminando a lo largo de las décadas siguientes. Eso es tan evidente en un momento determinado, ya en los años 70, para el que supiera verlo, que, por ejemplo, desde los años 60, la Santa Sede apoya la idea de un gobierno mundial. Y al mismo tiempo insiste en que los distintos estados-nación son incapaces de solucionar sus problemas y tenemos que ir a un gobierno mundial. Y eso está expresado con mucha claridad en alguna de las encíclicas de Juan XXIII, algo menos con Pablo VI, de manera brutal, aunque la gente quedara hipnotizada, con Juan Pablo II, por supuesto con Benedicto XVI, que habla de un nuevo orden mundial y un gobierno mundial, y digamos que ya estalla con fuegos artificiales con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco posiblemente en estos momentos es el otro gran icono globalista junto a George Soros. Y de hecho, cuando uno va viendo las distintas, no solamente lo que pueden ser encíclicas, sino lo que son predicaciones, conferencias, etcétera, él insiste en todos los pilares de la agenda globalista. Y eso implica la desaparición de fronteras, la emigración totalmente descontrolada, el apoyo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a pesar de que esa agenda incluye la ideología de género y la legalización del aborto, y, por ejemplo, todo lo que yo denomino la calentología, que por supuesto él ha adoptado como si fuera un dogma de fe, aunque históricamente es insostenible. Me llevaría muy lejos explicar eso ahora, pero esa es la cuestión. Esa agenda globalista, en el caso de Hispanoamérica, es especialmente peligrosa. Es decir, los evangélicos han percibido la ideología de género como una amenaza. Es decir, esto va en contra de la vida, va en contra de la familia y como muchos católicos de a pie han dicho, esto es una amenaza. Pero la agenda globalista va mucho más allá. La agenda globalista pretende que los distintos países, y el proceso en Hispanoamérica ha avanzado mucho, sean simples protectorados. Es decir, no vamos a acabar con el Paraguay o con la Argentina o con México o con Perú, pero eso se va a convertir, va a dejar de ser una nación soberana e independiente para convertirse en un protectorado. Dentro del país, pues hombre, pueden cambiar el código de la circulación, tomar determinadas medidas, pero la política internacional se la marcamos, la designación de la educación se la vamos a marcar, lo que es el derecho civil se lo marcamos también desde fuera e incluso les vamos a marcar la economía. Porque si, por ejemplo, ahora Paraguay decidiera, bueno, pues vamos a dar un salto hacia la industria que desarrolle enormemente al Paraguay, etcétera, esas entidades internacionales le van a decir no, porque usted calienta el planeta. El Paraguay puede desarrollarse hasta donde nosotros lo dejemos desarrollarse, igual que Brasil o México, porque usted puede calentar el planeta y el planeta es la casa común y es la tierra madre, etcétera, etcétera. Y entonces su desarrollo económico nosotros le vamos a decir hasta dónde puede llegar. Y a lo mejor a nosotros nos interesa que en Paraguay sigan ustedes con un crecimiento agropecuario fundamentalmente y no tenemos el menor interés de que usted se desarrolle. De modo que no lo sueñe porque no le vamos a dar créditos, el Fondo Monetario Internacional no va a permitir su desarrollo y lo vamos a justificar además diciendo que es que va a calentar usted mucho la atmósfera. Y alguno dirá, pero hombre, ¿cómo lo voy a calentar? Bueno, no se preocupe porque no le vamos a dejar. Y en ese sentido la agenda globalista es muy clara. ¿Cuál es el problema del católico de a pie?
Pues que el católico de a pie en algunos aspectos percibe que esto es peligroso, es decir, quieren legalizar el aborto, pues el católico de a pie se moviliza porque es provida. Quieren legalizar en un momento determinado el matrimonio homosexual, el católico de a pie se moviliza. Pero claro, el católico de a pie ignora, como suele ignorar, porque tiene un concepto muy ingenuo y muy inocente de su jerarquía, que uno de los pilares enormes de la agenda globalista es la Santa Sede. Y que por lo tanto puede intentar movilizarse en algún momento, pero en un momento determinado arriba tocan el silbato y como es un orden jerárquico todo el mundo lo acepta. De nuevo, dejadme que os dé un ejemplo al respecto de mi país de origen, que es España. En España hay una editorial que es una editorial de los marianistas, dedicada sobre todo a la literatura educativa, infantil, juvenil, etcétera, que tiene presencia en varios países de Hispanoamérica y que durante décadas ha desarrollado la educación y además la literatura infantil y juvenil y ha hecho una buena labor durante tiempo. Como ya se ha producido el maridaje entre la Santa Sede y la agenda globalista, los dos últimos premios literarios que ha dado hace apenas 2 días, El Gran Angular y El Barco de Vapor, se lo ha dado a 2 autores que son militantes gays, y las 2 novelas que ha premiado son 2 novelas donde los protagonistas son transgéneros. Entonces, vamos a ver, no estamos hablando de una editorial secular, que esto se puede entender. Estás hablando de una editorial que depende de los marianistas, que es una orden religiosa, que durante décadas ha estado entregada a la educación, que ha publicado mucha literatura y tiene premios literarios infantiles y juveniles de prestigio en España, pues hombre, siempre buscando valores positivos, y que de pronto ha decidido que entre los valores positivos incorpora la ideología de género y lo maravilloso que es que un adolescente sea transgénero. Bueno, pues esto podría poner muchos ejemplos, podría contar las parroquias que hay aquí en Estados Unidos que celebran una misa gay una vez al mes y además va el obispo de la diócesis a oficiar con los párrocos y entonces llegan todos en el altar, colocan la bandera del arco iris y allí aparecen los homosexuales con su pareja y además les ponen la bandera del arco iris dentro de la parroquia y se van todos tan contentos a su casa. Cosa que es cierto, choca frontalmente con la enseñanza católica, pero los obispos de turno lo hacen los párrocos y no tienen ningún problema. Es decir, la agenda globalista ha sido asumida por la cúpula de la Iglesia Católica por la sencilla razón de que la Iglesia Católica siempre ha tenido una voluntad de estar unida al imperio. Es decir, la Iglesia Católica es el primer Estado que firma un acuerdo con Hitler. Es decir, cuando Hitler es un personaje absolutamente desconocido y necesita un respaldo internacional, la Santa Sede firma un concordato con Hitler. Luego ya va firmando todo el mundo, es decir, por ahí pasa Polonia, pasa Francia, pasa Gran Bretaña, al final hasta Stalin acaba firmando un acuerdo con Hitler, pero se suele olvidar que los primeros que lo firman son precisamente la Santa Sede y el Papa. Y esa visión de la agenda globalista, de ese gobierno global, es algo que el Vaticano asumió hace décadas, aunque es cierto que el Papa Francisco es más evidente, porque vivimos en una época más evidente. Y el Papa Francisco se permite decir que las fronteras no existen, que la Amazonia hay que colocarla bajo gestión internacional, que por supuesto las leyes migratorias no tienen que existir, etcétera, etcétera. Y si eso lo dice el Papa Francisco, no hay obispo que se oponga. Un último ejemplo, me vais a permitir, y de nuevo podéis preguntar lo que queráis. Hace apenas unos días un grupo de obispos y sacerdotes y profesores de teología católicos deciden firmar un documento diciendo que, en fin, la agenda globalista no está tan bien, habría que oponerse. Lo firman, lo publican, les dan el silbatazo desde el Vaticano. Llevamos varios días en que todos los firmantes han aparecido diciendo que ellos no lo firman. Y al final, pues salvo el cardenal Vigano, que es un personaje que ha contado cosas muy turbias del interior de la Santa Sede, que se ha mantenido la firma, bueno, pues el resto han ido apareciendo y dicen, yo esto no lo firmé nunca, yo esto... Entonces, tienes que llegar a la conclusión de que o Vigano ha ido poniendo el nombre de los demás y miente, cosa que cuesta un poco de creer,
o que los otros lo firmaron porque les parecía que estaba en un espíritu católico, pero cuando les han dado un toque desde la Santa Sede, pues han dicho, mire, sáqueme de los firmantes porque esto me crea problemas. En ese acuerdo católico muchas veces decimos hay como 2000 años de experiencia de hacer política por parte de la institución, ¿verdad? 1600 y pico, 1600 y pico, sí. Correcto. No sabemos finalmente quién estuvo más arrepentido, o Constantino o la cúpula católica por haber tumbado el imperio o por haber diluido la teología cristiana, ¿verdad? Finalmente la cúpula católica con seguridad no, porque se apodera del Imperio Romano de Occidente. Incluso, correcto. Vamos a ver, la diócesis es una institución del derecho público romano, es una institución político-civil, y la Iglesia Católica simplemente va a sustituir, o sea, mantiene las diócesis y lo único que hace es sustituir al magistrado romano por un obispo. Correcto. Incluso el Papa va asumiendo una serie de títulos imperiales. El título de pontífice máximo, en contra de lo que pueda creer la gente, no es un título cristiano. De hecho, si creemos lo que dice la carta a los hebreos, solo hay un sumo sacerdote que es Cristo. Tal cual. Pero el pontífice máximo es un título que viene de la época republicana, que asume el emperador y que en un momento determinado pues asume el obispo de Roma. Y asume una serie de títulos que son imperiales, ¿no? La sustitución del imperio por el obispo de Roma es algo, yo creo que en términos históricos se ha estudiado y eso es indiscutible. Incluso en un momento determinado se falsifican documentos como es la Donatio Constantini, cuya falsedad se acaba descubriendo a finales del siglo XV por un humanista italiano que se llamaba Lorenzo Valla, precisamente para tener unos estados pontificios con su ejército y con su poder, ¿no? De hecho, que el concepto de procesión que estaba muy vigente en el palacio ya entonces entra a incorporarse también como parte del culto que prácticamente lo asumieron. Ahora, hay un material muy interesante publicado por un sociólogo brasileño, catedrático en Francia, Marc Lowy, donde él en su libro Guerra de Dioses plantea toda una tesis de la mirada evangélica al ámbito político. Y él dice, es como una teología de la liberación recalentada por el pueblo evangélico y tratando de experimentarlo a expensas de la, diríamos, del monopolio de voz y otros pensadores que han traído esa línea de teología, ¿verdad? Ahora, la pregunta, César, es, ¿no será que se está tratando de experimentar con algo de eso, de treparse el evangélico a la plataforma política para, desde el estamento del gobierno, tratar de blindarse mejor? Como que diríamos, ¿no será que no tuvimos mucha fuerza en cuanto al testimonio desde las iglesias y ahora lo queremos hacer desde los poderes del Estado o algo por el estilo? ¿Cómo podría resultar este experimento? Bueno, yo creo que esa tentación existe. Es decir, cuando uno va, por ejemplo, al capítulo 4 de Lucas y ve las tentaciones del diablo, hay una tentación que es la de tener el poder y la gloria de los reinos de este mundo mediante una ligera inclinación de cabeza. Es decir, cuando dices si me adoras, generalmente la gente piensa que eso sería que Jesús haría una misa negra, pero cuando tú lees el texto en griego lo que está diciendo es, bueno, si doblas un poquito las rodillas, si inclinas un poco la cabeza, si pactamos, puedes tener el poder y la gloria de los reinos de este mundo. Y el que se lo está diciendo es el diablo, lo cual es digno de consideración. Pasaje que se suele pasar por alto. Yo creo que ahora esa tentación existe en un sector del pueblo evangélico y al mismo tiempo hay un sector que considera que jamás se puede caer en esa tentación. Es decir, que esa es una tentación muy peligrosa. Yo estuve hace aproximadamente un mes en un congreso de familia y vida evangélico en Lima. El año anterior había sido en Panamá y era uno de los ponentes. Y en esas conversaciones que tienes en los almuerzos, los desayunos, que muchas veces son más interesantes que las ponencias y todo lo demás, gente que estaba
en la política activa y que eran evangélicos, que tenían un peso en su país, estaban muy preocupados por la gente que decía, ahora nos toca mandar a nosotros. Es decir, aquí ha habido medio siglo de dominio católico desastroso, opresivo, etcétera, y entonces, bueno, pues ahora nos toca. Y la posición general era decir, esa es una tentación, pero esa tentación hay que resistirla porque acabamos liquidando las bases de la democracia. Es decir, si a lo que ha sido la confesionalidad de signo católico de siglos, de pronto vamos a marcarle otra confesionalidad en el otro sentido, pues evidentemente lo que son las bases de la democracia, lo que son las bases del Estado de Derecho, de la supremacía de la ley, que es algo inexistente en la cultura católica, pero que sí forma parte de la cultura reformada, no lo vamos a tener. Es decir, finalmente eso puede ser tremendo. Y por el contrario, lo que sí hay que hacer es recuperar muchos de esos valores de la reforma que marcan una enorme diferencia entre el norte y el sur, que no es por razones económicas, porque Brasil, México, Argentina son países enormemente ricos, pero el problema es que hay una serie de elementos que recupera la reforma y que no tenemos en nuestra cultura hispano-católica. Es decir, por ejemplo, nuestra cultura hispano-católica no tiene una cultura bíblica del trabajo. No considera, como dice Génesis, que Adán trabajaba antes de la caída y era una misión que Dios le había dado. Lo que piensa es que el trabajo es un castigo de Dios. No tiene una visión de la economía, todo lo contrario, desconfía de la economía, desconfía del desarrollo económico. No tiene una visión de la educación, porque mientras que los reformados tenían que alfabetizar a la gente sí o sí, porque si no, a ver cómo lees la Biblia, tú podías llegar a santo siendo un analfabeto. Fray Martín de Porres no aprendió a leer y a escribir en su vida, supongo que empujaría la escoba en el convento con mucha devoción y está en los altares. Y por supuesto, la misma idea de supremacía de la ley es ajena a nuestra cultura hispano-católica. Es decir, nuestra cultura hispano-católica, que viene de España directamente, parte de la base de un fenómeno que a mí a veces me hace reír y otras veces me provoca escalofríos, que es que de pronto el rey de España, presionado por algún fraile horrorizado por la explotación de los indígenas, le decía, hombre, apruebe usted una ley que exploten un poco menos a los indios, ¿no? No que no los exploten, pero hombre, que los exploten de una manera un poco más humana. Y entonces el rey de España enviaba la ley y cuando la ley llegaba hasta el virrey se la colocaba encima de la cabeza y decía se acata pero no se cumple, con lo cual la ley era papel mojado. Esto es algo lógico. Hay un escrito, que es uno de los escritos que hay que leer necesariamente para comprender el desarrollo de la Reforma, que es la carta del cardenal Sadoleto a los ginebrinos para que vuelvan al seno de la Iglesia Católica y la respuesta que los propios ginebrinos que acaban de expulsar a Calvino le dicen a Calvino, bueno, le hemos echado, pero aquí el único que puede responder a Sadoleto es usted. Calvino, sí. Y entre los muchos temas hay un tema que es enormemente importante, porque la tesis de Sadoleto es que hay instituciones que están por encima de la ley. O sea, ustedes no se pueden poner a cuestionar al emperador, al papa o al rey. Esas instituciones están por encima y tienen que someterse. El punto de vista de Calvino, que además parte de la Biblia, es el contrario. No. La legalidad está por encima de esas instituciones. Cuando David en un momento determinado quebranta la ley y es un héroe nacional y era el compositor de salmos y era el rey, va a verle Natán y le dice, esto no puede ser y da igual que seas David. Tú no puedes salirte con la tuya quebrantando la ley. Y eso es algo que se ve a lo largo del Antiguo Testamento en multitud de ocasiones. Claro, frente a esa idea de la supremacía de la ley, hay la idea de que la ley llega hasta donde llega y, por supuesto, hay gente a quien nunca le llega. Yo he tenido la experiencia, hablando con un antiguo vicepresidente de una república hispanoamericana, que por discreción voy a silenciar, que me contaba cómo en el momento de la lucha contra el narcotráfico pidió la colaboración de Estados Unidos empezó a tirar de la madeja y en un momento determinado le dice, bueno, tengo que detener al presidente tal, tengo que detener al ministro tal, etcétera, y este le dice, ni hablar.
O sea, usted me puede detener oficiales de policía hasta este rango. Me puede detener algún juez, alguno, pero como muestra. Pero un presidente, un vicepresidente, un ministro, ni lo sueñe, ¿dónde se cree que está usted? Y entonces, vamos a ver, yo creo que los evangélicos tienen una oportunidad histórica de incorporar a sus sociedades estos principios. Es decir, el valor de la educación, el valor del trabajo, el valor de la supremacía de la ley, el valor de la separación de poderes, etcétera, etcétera. Lo pueden aprovechar y eso implicaría un cambio en Hispanoamérica como no se ha conocido nunca, y además un cambio positivo, o pueden jugar a ser Constantinos. Y entonces, o a ser Eusebio de Cesarea con Constantino, y entonces decir, pues mire, señor presidente, nosotros le apoyamos y a cambio de esto me va a conceder usted una exención fiscal, o me va a ayudar a construir una iglesia más grande, o no me va a investigar usted lo que hago con el dinero de los fieles, que es una vergüenza, y en un país decente yo estaría entre rejas, pero usted no va a permitir que esto se investigue. Y yo creo que hay dos caminos en este sentido muy claros y se puede hacer muy bien. Implicar es una transformación social, insisto, como no la ha conocido Hispanoamérica, o se puede hacer muy mal y entonces podemos tener una visión evangélica del constantinianismo peor, añadiendo todavía más a la corrupción que se da en los países de Hispanoamérica. Humberto. Extraordinario realmente mirar todo ese panorama desde esa perspectiva. Y de hecho, particularmente creo, ¿verdad?, de lo que estábamos escuchando, de que la importancia de que los cristianos, por encima de todas las cosas, tengamos el concepto de que tenemos la palabra de Dios como regla de fe y práctica para nuestras vidas, también lo llevemos con esas voces en todos los ámbitos que entremos, ¿verdad? Hace unos días escuché que el ministro de Justicia de Brasil es un pastor ad honorem y escuché su testimonio, realmente es muy interesante. Y él viene con las dos perspectivas. Primero, voy a servir a mi Dios, pero es un privilegio y una honra también servir a mi país y voy a tratar de hacerlo de la mejor forma sin deshonrar a mi Dios. O sea, ese equilibrio... Jurídicamente él es un personaje muy valioso profesionalmente. Sí. Tengo entendido que estuvo en España recibiendo también y fue nombrado, puede ser de la Universidad de Salamanca, creo que, recibió como el doctorado y también fue invitado para ser profesor. Pero es tan interesante esa visión que justamente es la que nos falta. O sea, el cristiano tenemos la posición de que somos hijos de Dios, pero estamos en este mundo, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de hacer, que es la vida que tendremos cuando Jesús se manifieste. Pero nosotros a veces tenemos la tendencia de decir, sí, nosotros tenemos que solamente estar aquí para predicar el evangelio y enseñar la palabra de Dios y nada más, y nos descuidamos o hacemos como hace el avestruz de meter la cabeza en el agujero, olvidándose de lo que ocurre alrededor en el sentido, digamos, tanto de práctica como en la política misma, y no levanta sus voces, ¿verdad? Esa es justamente la perspectiva que es la que queda en duda siempre. Y hay un elemento muy importante, es decir, cuando Jesús define a sus discípulos, los define como la luz del mundo y la sal de la tierra. No como una luz más, una sal más, etcétera, etcétera, sino que esa es la misión que caracteriza a sus discípulos. Es decir, a la hora de definirlos, los define como sal y luz. Sería la definición que aparece en el Sermón del Monte. Pero permítanme de nuevo que les cuente algún ejemplo cercano, ¿no? Con toda la crisis del coronavirus y la gente confinada de manera más o menos severa en su casa, yo estoy teniendo conversatorios como estos todos los días. Hay días que, aparte de mi programa de radio diario, tengo un par de conversatorios de este tipo, 1 o 2. Una de las cuestiones que aparece continuamente es la gente que ha decidido vivir la crisis del coronavirus como una plataforma desde la que dedicarse a especular sobre la cercanía del arrebatamiento o la proximidad del anticristo. Forma maravillosa de perder el tiempo, de manera bastante estéril, ¿no? Olvidando, por ejemplo, ese pasaje de Hechos
1 del 6 en adelante, donde Jesús dice que vuestra misión no es dedicaros a especular con los tiempos y las sazones, que solamente conoce el Padre, o sea que lo que vais a hacer es imaginar, porque esto solo lo conoce el Padre, sino que vuestra misión es ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y llegar hasta los confines de la tierra. Entonces hay gente que ha decidido dedicarse a esto. Ayer yo hablaba con una persona muy querida en el Perú que cumplía años y me contaba que habían ido a su cumpleaños una serie de familiares y bueno, el tema de conversación pues era el anticristo, el arrebatamiento, etc. Bien, ¿qué ha sucedido por otro lado? Y voy a citar 2 ejemplos, uno en Perú y otro en España. Pues que ha habido gente que de pronto ha dicho, aquí hay un problema, ¿cómo puedo yo, como creyente evangélico, contribuir a él? En el caso del Perú, y esta persona a la que me refiero era una de las personas implicadas, un grupo de creyentes en Lima, sin cargos eclesiales, sin respaldo de una misión, sin subsidios estatales, de pronto dice, aquí hay gente que el confinamiento los ha condenado al hambre. La economía en buena medida es una economía sumergida, esta gente no puede salir a la calle a vender refrescos, patatas fritas, snacks, etc. Esta gente se está muriendo de hambre. Y una serie de creyentes se ponen de acuerdo para ver cómo conseguimos reunir algunos fondos y damos de comer a la gente de los barrios más pobres de Lima, y lo hacen. Yo entrevisté la semana pasada, el viernes, a este grupo en Perú, y era gente anónima, no eran cargos en ninguna iglesia, colaboraban cada uno en su iglesia, pero quiero decir, no eran el pastor, no era el jefe de la denominación, etcétera, y habían terminado por articular todo un sistema para alimentar a los necesitados. El otro caso, que lo entrevisté ayer viernes en mi programa de radio, es un caso todavía más llamativo. Es un joven de 20 y tantos años en Zaragoza, en España, que de pronto ve que no hay suministro de material médico en los hospitales. El gobierno lo ha hecho muy mal, no hay suministro y no hay batas, no hay guantes, no hay mascarillas, etc. Y entonces este joven, que tiene una academia, dice, bueno, vamos a ver qué tengo en la caja de mi academia. Y con lo que tiene de la caja de la academia, que es su forma de vida, compra unos centenares de batas, unos centenares de guantes y graba un vídeo de un par de minutos diciendo, yo he empezado a hacer esto. Y hay gente que responde inmediatamente. Y como no es una misión, no es una ONG que vive de G, es decir, del gobierno, sino que es un esfuerzo, este joven todos los días cuelga en Internet los donativos que ha recibido con el pantallazo del banco y en qué los ha empleado. En aproximadamente este mes y pico que él empezó, y hay gente que se van uniendo como voluntarios, etc., él ha conseguido proporcionar material sanitario, desde mascarillas, almohadas, batas, guantes, etcétera, etcétera, a hospitales en 8 provincias españolas. Por supuesto en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, en Soria, en Huesca, en Teruel, en Murcia, en Valencia. Él ha ido proporcionando eso a los hospitales, llamaba a los hospitales y decía, ¿qué necesitan? Y empezaba a buscar lo que podía haber en el mercado. Pero en un momento determinado, al mismo tiempo que hace esto, llega a la misma conclusión que los hermanos de Perú. La gente se muere de hambre. Es decir, llevas 4 o 5 semanas encerrado en casa, no te entran ingresos, en muchos casos es una economía irregular, ¿qué haces? Y la gente empieza a donar. Es decir, la gente que no ha perdido todavía el trabajo va a la compra y compra un poquito más y eso lo empieza a donar. En estos momentos se están manteniendo a cerca de 300 personas en Zaragoza. Ahora, estos son ejemplos de cómo gente sin medios, pero con una idea muy clara de lo que tienen que hacer, no se han dedicado a especular a ver dónde va a aparecer el anticristo y en qué momento de la crisis del coronavirus vamos a experimentar un arrebatamiento, y por el contrario lo que han dicho es, aquí hay un problema y lo vamos a abordar desde una perspectiva cristiana. Y yo creo que estos son indicios de que se pueden hacer las cosas muy bien, realmente muy bien. Para que César... Es distinto de hablar con el ministro de Sanidad y decir, deme usted dinero que entonces yo le busco. No, no es el caso en estos casos.
para que César pueda terminar disfrutando de este día tan especial. Solamente en 2 minutos y medio, quizá una expresión de deseo para el cristiano evangélico en Paraguay, rodeado por una demografía del 93% de católicos y un licuado de otros nombres, ante un presidente que en este momento seguramente lo interpretamos como un híbrido porque recita muy bien los textos bíblicos. Entendemos que es un hombre que conoce a Cristo como Salvador personal y damos gracias a Dios por eso. Es un acuerdo entre él y Dios, ¿verdad? Por otro lado, un ministro de Educación que está siendo vilmente tiroteado por toda esta, diríamos, este grupo que ha sido una especie de manifestación callejera para luego pasar a los medios masivos de comunicación, y me estoy refiriendo a la ideología de género y sus patrocinadores, para luego entrar en un intento de penetración y permear todo lo que es educación y cultura, que también es un hombre que tenemos entendido que conoce a Cristo como Salvador y siempre es motivo de nuestras oraciones. ¿Qué le dice César Vidal a un cristiano comprometido con las cosas de la iglesia ante este panorama? Cuando se vaya el coronavirus, no tengo la menor duda de que esta ideología va a seguir martillando nuestras puertas. Bueno, la ideología de género ha seguido intentando avanzar en medio del coronavirus y aprovechando el coronavirus, ¿eh? En México, en Perú, en Argentina, en otras partes de Hispanoamérica. La última vez que yo estuve en Paraguay y estuve dando una conferencia sobre ideología de género en una facultad de Derecho, me habían preparado un escrache, un grupo de lesbianas que al final parece que quedaron bastante sorprendidas de lo que escucharon y al final solo gritó una, el resto agacharon la cabeza respetuosamente, lo cual yo les agradezco mucho porque que te escrachen no es una de las experiencias que más deseas. Y es verdad que Paraguay tiene un porcentaje de evangélicos más pequeño que otros países de Hispanoamérica, pero es un porcentaje mucho más alto que el que, por ejemplo, existe en España o el que existe en otros países. Es decir, bueno, ya quisieran en España que hubiera un 7% de evangélicos. No se lo creerían, se hincarían de rodillas dando gracias al Todopoderoso. Yo creo que aquí la clave está en un regreso a la Biblia. No veo ninguna posibilidad de hacer nada y de avanzar nada sin un regreso a la Biblia. Ese regreso a la Biblia obliga a estudiar la Biblia, a dejar clichés que son a lo mejor muy populares, pero que al final tienen escasa base bíblica, y en ese regreso a la Biblia contemplar a partir de la Biblia la sociedad en la que vivimos y ver cómo podemos transformar como sal y luz la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que un 7% da para mucho, insisto, claro, puedes mirar a Argentina, puedes mirar al Brasil y decir, es un porcentaje importante. No hay ninguna elección presidencial que se decida por más de 7 puntos. Es decir, incluso si lo miramos en ese sentido, un 7% evangélico puede decidir las elecciones presidenciales en el Paraguay. No es un grupo despreciable, ni mucho menos. Y yo creo que ese grupo tiene obligación de regresar a la Biblia y de formarse a la luz de la Biblia y de procurar no decir nada de lo que no sepa. Es decir, yo omito las referencias a las cosas que desconozco. Yo parto de la base de que hay muchas cosas que no sé y sobre las cosas que no sé no me dedico a pontificar, ni siquiera pontifico sobre las que sé. Y entonces yo creo que existe ahora mismo un desafío de regreso a la Biblia, de formación en profundidad y de cambiar esa sociedad como no se ha cambiado a lo largo de los siglos. En síntesis, hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. Sí, ese sería una tarea que muy bíblico. No hay que dejarlo, sino que hay que seguir insistiendo, aunque hayan, digamos, aparecido una cantidad de cambios y todo lo demás, los principios continúan igual, son inamovibles y hay que seguir haciéndolo. Pero no solo es que los principios continúan igual, es que la idea de que hubo una sociedad buenísima en un momento determinado que ahora se ha corrompido es falsa. Es
Es decir, es posible que si miras en una perspectiva de 50 años, de 40 años, te dé esa sensación. Pero cualquiera que lea el Nuevo Testamento, cualquiera que lee los 3 primeros capítulos de Romanos, se encuentra con una sociedad incluso más agresiva que la sociedad actual. Y no parece que eso a Pablo le llevara a encerrarse dentro de las 4 paredes de la congregación y no querer tener problemas, todo lo contrario. Exactamente. César, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en este conversatorio y vamos a estar en comunicación, Dios mediante, orando a él y viendo un poquito las posibilidades de encaminar una posible visita en el futuro. Creo que nos sentiríamos muy honrados con tu presencia aquí en Paraguay, César. Por supuesto, estamos a la orden y para mí ha sido un placer y un privilegio tener este conversatorio en estos minutos. Amén. Humberto. Un placer realmente, César. Muchas gracias por este tiempo y por ayudarnos justamente a que evaluemos aquellas ideas, aquellos pensamientos respecto de las realidades y de lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Tenemos que seguir adelante. En cuanto el Señor no viene, tenemos lógicamente el desafío de ese ministerio que Él nos dejó de la palabra de Dios y llevarlo siempre adelante. Muchas bendiciones, muchas felicidades, hermano. Muchas gracias. Que realmente puedas disfrutarlo bien. Y sigue con tu ministerio, seguiremos orando por ti en todo eso. Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo, de todo corazón. Gracias, César. Nos vemos. Gracias, César.